Ladybug es cuanto menos la personificación de lo que no hay que hacer a la hora de escribir un protagonista de cualquier género, demostrando con acciones verídicas el ganarse la apatía del público que sigue la serie en la que ella participa. No obstante, pese a esa decadente reputación que ha amasado, debemos reconocer que hay momentos en los que Ladybug con sus acciones demostró ser cuán meritoria es a la hora de encontrarse en una crítica situación, optando por tácticas poco ordinarias y ortodoxas que llegan a ser plausibles de su título de heroína. A continuación, lo que verás no es un top, sino una lista de los mejores planes que Ladybug ha realizado a lo largo de su activa persecución heroica en París. La dificultad en jerarquizarlos es amplia, así que te recomendaría que tomes tus canguiles, palomitas o pochoclo o como le digan en tu país, porque ya iniciamos. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y evidentemente ya comenzamos. Antes de proceder, esta lista está dividida en dos partes. La primera se basará en momentos en los que Ladybug venció a ciertos villanos acumatizados con un ingenio insólito a lo que estuvimos acostumbrados en ver, y por el otro tenemos planes en los que exclusivamente Ladybug tuvo que usar un intelecto que supera el ingenio que aplicó en villanos acumatizados, por lo que ahora sí, continuamos. Empezamos bien con este episodio porque los que son suscriptores recurrentes y frecuentes del canal saben que Time Tagger es un capítulo en el que se logra extraer mucha información que hacerle un análisis como tal equivaldría a una duración que superaría los 20 minutos. Y una evidencia que puedo extraer fue el momento de que Bonnet perdiera y estuviese en una difícil situación, en el que la existencia de la realidad pendía de un hilo. Ladybug activaría su Lucky Charm. Al ser un objeto inofensivo, no dudó en aprovechar el exceso de confianza del que padecía Time Tagger, sin percatarse de que no era más que una nota que Bonnet le enviaría a su líder en el futuro para que se ejecutara un plan imprevisto del cual llegara a impresionar magnamente. Algo que debemos destacar en Ladybug es que ella posee una mente fotográfica, por tanto en pocos segundos deja atónito a cualquiera el saber que Ladybug marcó en ese cuaderno de notas los grafitis que Time Tagger dejó por todo su espacio y marcar milimétrica y específicamente el que él estaba sobre el suelo. Esto significa que Ladybug tiene una mente fotográfica acelerada, es decir, desde una perspectiva neurocientífica, el funcionamiento de una mente fotográfica acelerada sigue siendo un tema de debate y especulación. Si bien la capacidad de memoria visual excepcional es un fenómeno conocido, la existencia de una habilidad que permita recordar y procesar información visual con una precisión y velocidad sobrehumanas no ha sido comprobada científicamente. No obstante, se han propuesto diversas hipótesis para explicar el funcionamiento de esta hipotética habilidad. Una teoría sugiere que las personas con mente fotográfica acelerada podrían poseer una mayor capacidad de codificación neuronal de la información visual. Esto implicaría que sus cerebros procesen y almacenen las imágenes de manera más eficiente, creando conexiones neuronales más fuertes y duraderas. Así que esto es una evidencia más de que no solo las capacidades físicas llegan a ser amplificadas, sino también las funciones cerebrales sin llegar a provocar un daño irreversible, el suficiente ascenso como para que Ladybug mostrara ese nivel de eficiencia intelectual en sus tácticas de desacumatizar habitualmente a villanos, cegados por el mal. ¿Ves, niña? Lo hicimos. Siempre lo haremos. Otros planes que Ladybug ha llegado a estar a la altura fue en su enfrentamiento contra Backwarder, villana acomatizada cuyo poder tenía en retroceder forzosamente a modo de película las acciones de una persona. Si a uno le llega a tocar, rece que no le pase nada en el proceso de retroceso. Me salió rima. En esta batalla, Ladybug y Cat Noir reconocían de que debía mantener distancia por lo impredecible que era Backwarder con sus ataques, más con su ira y soberbia con la que arrasaba París. El dúo tuvo que realizar una táctica cuyo tiempo se necesitó para que Ladybug pudiese formular un complejo plan que implicaba mucho la participación de Cat Noir sin que él lo supiera. Así que, con lo difícil que era que cayera en la trampa, Ladybug necesitó un cronómetro en su yoyo digital calculando dónde y cuándo la dirección de los pasos de Backwarder, llegando a desacumatizarla. Directamente, Ladybug tuvo que plasmar el plan en su mente y no decirlo en voz alta, no porque Backwarder la vaya a escuchar, sino porque cada acción que realizaba contaba. Si deseaba hacer que Backwarder cayera en su trampa, tenía que proyectar un inicio, desarrollo y final en el plan que quería manifestar. Como se dijo, era vital los pasos que Ladybug debía de planificar y en el lapso de esa planificación, cronometrar el tiempo para hacerlo regresivo era vital porque cuanto más moderado era el tiempo, mayor control de la situación
opción Ladybug tendría para que Backwarder cayera en la carnada, el cual era Catnap en ese entonces. Con lo valioso que era cada segundo, era menester en Ladybug hacer que Backwarder se enfureciera exponiendo la magnitud de sus irracionales ataques. Ladybug sabe cuando un villano comatizado es guiado por sus emociones al no tener control sobre ellas, su ventaja recae en hacer que hagan lo que ella quiere. Lo aseveró con total firmeza con el amplio catálogo de capítulos de cualquier temporada, por lo que fue impresionante la forma en que usó su cerebro para desacumatizar a esta peligrosa villana. Bien, ahora sígueme. Te seguiré hasta el fin del mundo, mi lady. He mencionado de antaño que el capítulo de Fright Night Girl es uno que bien en él se puede intuir que su producción fue un poco más ardua en cuanto a escritura, porque es notorio la amplia variedad de diálogos en rimas que se tuvieron que plasmar y grabar para hacer realidad tal capítulo. Ahora bien, como el villano de turno fue Fright Night Girl, decidieron hacer que su desacumatización fuese un poco más creativa de lo que hemos visto en el lapso de dicha temporada, puesto que la aplicación del desenlace de esta lucha se reflejó en la cohesión rítmica y lingüística que llegaron a influir exponencialmente en esta contienda, y todo residió mucho cuando Ladybug y Catnap fueron afectados por los poderes de la villana, viéndose obligados a bailar y rimar para no quedar petrificados, y estando en esa situación, denodadamente el dúo optaría en realizar uno de los combos duales más impredeciblemente coordinados, confundiendo a Fright Night Girl en sus intentos de contraatacar todos sus movimientos, pero solamente fue víctima de su propia medicina. La clave de la derrota de Fright Night Girl era la persistencia de las rimas mientras actuaba. Duela a quien le duela, Ladybug al principio llegó a dominarlo mejor que Cat. ¿Por qué? Una vez más nos sumergimos al campo de la neurología. Es evidente que existe una amplia diferencia entre la plasticidad cerebral entre hombres y mujeres. Y si nos centramos en el procesamiento del lenguaje, múltiples estudios revelan que las mujeres tienden a tener mejores habilidades verbales y de lenguaje que los hombres. Esto se ha asociado con diferencias de la lateralización cerebral, ya que las mujeres suelen presentar un mayor uso del hemisferio izquierdo para el lenguaje. Si bien es menester enfocarnos en esta única de las decenas diferencias contrastadoras del cerebro masculino y femenino, llevó una perfecta sincronía con Catnap al combinar dualmente sus movimientos coreográficamente. Múltiples evidencias que se pueden tomar en la confianza que ambos han construido en sus continuas luchas, que bien fueron anticipadas fuera de pantalla, las cuales llegan a ser palpables en la demostración de su dualidad como equipo y cómo esta combinación deja atónita a Fright Night Girl en muchos contraataques, razón por la que es de mencionar que lo que sustancialmente influye con creces el trabajo en equipo de Ladybug y Catnap es la predicción mutua, es decir, la conectividad de sus pensamientos, aunque suene surreal, pero sabemos que a qué se debe: experiencia. Y también pongo a Catnap en este plan porque su cooperación repercutió bastante en el finalizar de esta lucha. Catnap, eres bueno para hablar, rimar, bailar y bromear. Muestra tu heroísmo, que sea optativo el pesimismo y libera ¡Mi optimismo! El capítulo titular de Felix es una verídica muestra de que el repollo en acumatización suele ser un factor que agiliza las cosas, ya sea para bien o para mal. Y la verdad, estas villanas fueron de lo más irrelevantes, pero necesarias para demostrar la capacidad de lo muy propicio que puede ser para Felix algunas situaciones y usarlas a merced suya. Mismo momento en que terminó acorralado por el trío de castigadoras junto con Ladybug. De la misma manera, Ladybug pensó que Felix estaba de su lado sin saber que también estaría del lado equivocado, optando en confiar en sus propios instintos, sin requerir de esfuerzo alguno. Todo esto en Felix sintiendo su ego herido en grietas. Es preferible para Ladybug confiar en la aleatoriedad de su Lucky Charm en lugar de controlar su poder, porque en la gran mayoría de los casos el poder en sí le otorga el objeto que ella necesita para dicha ocasión, y este capítulo tampoco sería la excepción. Continuando en materia, la encrucijada en la que se encontraba Ladybug era una en la que las probabilidades eran ínfimas. Por un lado, tenía a un trío de acumatizadas cuya peligrosidad radica en poseer riesgosas armas, y por el otro, un chico cuya impredecibilidad era notoria al lidiar con tres acumatizadas al mismo tiempo. De la misma manera, en saber aún que poseía buenas técnicas de negociación con sus adversarios. Recalco, las posibilidades eran ínfimas, como si se estuviera rodeado de mafiosos apuntándose mutuamente con otra mafia rival en la que Ladybug y Catnap no son más que daño colateral. Fue entonces que llegó a atinarle en el pequeño y numérico porcentaje de esa misma probabilidad de éxito. Todo incidió en el provecho que Ladybug vio en la lata, más en la idea en ella que los villanos acumatizados no suelen trabajar en equipo,
equipo. Recuerdos del día de los héroes en los que se topó con villanos akumatizados que no aplicaron trabajo en equipo al tener habilidades similares para detenerlos, aplicando el cerebro en propinarles sus propios ataques entre ellos mismos. Misma razón por la que a partir de esa clase de sucesos, Ladybug la tiene almacenada en su memoria y usándola para hacerle de utilidad para esa situación, aplicando paradigmáticamente la observancia de esa idea que la demostró empíricamente, sin la necesidad de predecir o sistematizar los tropiezos que cada una tendría. Espero que aprendas la lección. Se sabe desde un principio que matando al perro rabioso, la enfermedad como tal se acaba. Es una metáfora, no lo malentiendan. Y todos los capítulos en los que Ladybug tiene que enfrentar al villano de turno, su deber es desakumatizarlo teniendo en mente de que su verdadera tarea es encontrar a quien está detrás de las akumatizaciones, con tal de frenar la ola de caos y destrucción que azota una ciudad habitada de civiles que no merecen tales daños. Y el capítulo de Mega Leech se aplica no solo una enseñanza y una táctica para atenuar o mitigar problemas cotidianos, sino también inculcar el entendimiento que los problemas grandes no pueden tener una resolución grande y rápida. Requiere un proceso sistemático que permita visualizar periódicamente los frutos de tales tratamientos y procedimientos. Todo esto en la selectividad de las herramientas, las cuales fueron el resultado eficiente de desakumatización que Ladybug aplicó como en sus múltiples enfrentamientos. Entrando en materia, Ladybug siempre se centra en eliminar la raíz de un árbol podrido, pero este árbol que debía arrancar no se permitía arrancar por lo muy arraigado que estaba en lo hondo de la superficie, requiriendo una sistematización más compleja. A diferencia de Backwarder, en esta ocasión bien podía realizar con tranquilidad su plan para formular pasos bien establecidos, que implicaban mucho el control de plagas. Más aún, ¿recuerdan el inicio del capítulo de Ephemeral? En esta ocasión, Ladybug supo elegir adecuadamente a las personas que necesitaría para ese entonces, cosa que a diferencia de aquel momento, Ladybug usó a los aliados que necesitaría, no los que iban a ser superfluos como en dicha batalla, lo cual es de aplaudir lo muy cautelosa que puede llegar a ser en la planificación de estrategias como estas. No es que sea inútil la ayuda de los portadores, sino al que verdaderamente se requiera para una determinada batalla, método que le funciona y siempre le ha funcionado a Ladybug en batallas que están fuera de su alcance, que en opinión propia se espera mucho que no recurran mucho a lo del inicio de Ephemeral en cuanto a heroicidades colectivas. ¡Amigos, esperen! ¡Pose de grupo! ¿Cómo olvidar la vez que Ladybug se topó con un villano akumatizado que prácticamente era invencible? Más cuando la forma akumatizada más poderosa que Chloe pudo adoptar en todo su tiempo de akumatización en el transcurso de la cuarta temporada. En esta forma, barrió con todos los portadores el piso, llevándolas a replantear su estrategia. Es que hay que aceptar que Chloe en este punto estaba en su prime, que ni siquiera notó la enorme ventaja que tenía en ese entonces, que no llegó a analizar fríamente la manipulación que le aplicaba bien, que ella sabía que de antaño fue una portadora y sabe cómo son las reglas al portar un Miraculous. A lo largo de las batallas, Ladybug siempre se las ha ingeniado en desakumatizar diferentemente cada variante akumatizada de Chloe, sea cual sea, siempre quedaba derrotada ante sus pies. No obstante, en esta ocasión prácticamente era invencible, cuya consecuencia de esas habilidades y forma fue a costa de un Mega Akuma. Ladybug tuvo poder en esa situación al deducir que debía hacer querer a Penalty de que debía desistir de su poder, y lo logró aplicando el efecto espejo, también conocido como mimetismo interpersonal o imitación recíproca. Constituye un fenómeno social intrigante que se manifiesta en la tendencia inconsciente a imitar los gestos, expresiones faciales, postura y tono de voz de la persona con la que interactuamos. Este fenómeno ha sido objeto de un extenso estudio por parte de psicólogos y neurocientíficos, quienes han propuesto diversas teorías para explicar su funcionamiento. Ladybug no aplicó sino la habilidad de mimetizarse ligeramente con Penalty a un nivel psicológico. Ladybug y su squad detestaban que Penalty hicieran trampa, por lo que estratégicamente aplicó la misma táctica, haciéndola creer que tenían sus mismas ventajas. El daño que propinó Chloe al squad de Ladybug le fue propinada a ella al no medir cuán molesto y engorroso sería para ella sentir lo que ellos sentían, llevándola a renunciar sin notar que fue víctima de ese efecto mencionado. Y créanme, y muchos tipos de efectos de espejos que les tocará investigar. No hace falta un equipo entero. Seremos Katnoa y yo contra tus clones. Seremos tan increíbles que no podrás ver el balón. Vamos a ganar y desakumatizarte en muy poco tiempo. Ahora vamos con los planes que están fuera de la índole que se acabó de narrar y explicar. Estos planes que Ladybug ha realizado a lo largo de sus heroicidades van más allá de lo que un plan convencional para derrotar a un villano akumatizado cualquiera implica en comparación con lo que se pretende mencionar a continuación.
Entender plenamente lo que el antagonista le arrebató, lo que para el antagonista significó un gran tesoro, es algo que deja mucho en asombro a la audiencia. Poder recuperar una de las más importantes joyas, las cuales impediría cometer un estrago o una ruptura de la que bifurcaría un arco argumental aparte, es algo de lo que evitó Ladybug junto con Rabbit Noir con puro ingenio e intelecto. Este plan reside mucho en el momento en que Ladybug le quitó el Miraculous del tiempo, cosa que Monarch Beta tenía dicho Miraculous bajo el efecto del Miraculous de la adoración, que bien no importaba cuántas veces Ladybug optara en arrebatárselo, siempre regresaba en sus manos. Fue entonces en que se le ocurrió un plan radicando en la ayuda sustancial de Alex, cuyo precio era el que se quedara en la madriguera hasta recuperar el Miraculous de la mariposa. Primero que nada, Ladybug ya sabía del enorme sacrificio que realizaría con tal de tener una equilibrada ventaja que equiparara con la de Monarch, consecuencia de sus arriesgadas acciones tomadas en aquellos momentos de invasión por parte de Strike Back, un peso emocional del cual debía de cargar hasta que dicha guerra cesara. No podía darse el lujo de tener el Miraculous del tiempo en su yoyo, cuando Monarch podría tener la probabilidad de arrebatárselo nuevamente, dada su equivocación en aquel entonces, más cuando tendría en su cabeza el peso de la preocupación de lo que le estaría pasando a los Kwames como a la propia Alex con relación a lo que se estaba perdiendo en cuanto a su vida. Otro factor que jugó mucho a favor suyo fue el reconocer plenamente a su archinémesis. Ha habido dos ocasiones en las que Ladybug tuvo un enfrentamiento con Hawkmoth, y en esas mismas ocasiones pudo extraer ciertos datos de su comportamiento mediante su observación. Por muy esotérico que fuese Monarch o Hawkmoth para Ladybug, sabía algo de Monarch que supo aprovecharlo bien: su obsesión desenfrenada por ella y Cat Noir. Jugar con lo que puede controlar internamente de sí mismo le permitió predecir sus movimientos, haciendo que cayera en una sutil y sencilla trampa elaborada. Sabemos que viajar en el tiempo tiene sus consecuencias en este universo, cosa que elegiría el escenario perfecto al cual le recordaba con solo ver el objeto de Lucky Charm, conocimiento que hizo uso para relucir y alzar la humillación que Monarch Beta sufrió en ese entonces. Did I just speak backwards? Yep, that's what happens when you mess with the time continuum. Todos sabemos que los acontecimientos de Strike Back, Evolution, Destruction e inclusive la intrusión de aquellas variantes malvadas del dúo que conocemos pasó en un día, puesto que sabemos desde que Mari se convirtió en guardiana de los Miraculous, se vio en la responsabilidad de crear un plan de contingencia en caso de que perciba un peligro que comprometa el estado de los Miraculous que ella resguarda con total vehemencia. Todo empieza en el momento en que Monarch Beta estaría en búsqueda de la identidad de Ladybug con la información que le compartía a los Kwames dado lo escasa que era, que en ese transcurso del hallazgo de pistas en su visita en múltiples lugares, fue llevado nuevamente a una trampa, la cual este dirigió sus pasos deliberadamente a ella, consecuencia que experimentó cuyo daño le llevó a ser más calculador en el plan que amasaría en ese entonces. Aunque Mari era quien estaba detrás de este plan que pondría en marcha, entendió una cosa en el momento de convertirse en guardiana tiempo después de que sucediera su titulación: que el miedo puede ser convertido en una ventaja. Mari es alguien que desde un principio mostró un talento en la observación, en sus reflejos y su creatividad, todo sin la necesidad de usar un super traje mágico. La paranoia en cierta medida puede ser una bendición y ventaja al mismo tiempo, aunque no le haya funcionado el encontrar un portador adecuado para que alguien cargue el manto de Cat Noir. En esta ocasión, este plan que llevó a cabo lo preparó esquemáticamente, llevando tiempo y anticipación. Al notar que Monarch Beta estaría en busca de la identidad de Ladybug, se puso manos a la obra en llegar al punto de destino en el que esperaría a Monarch por cómo llegaría a dicho lugar, es decir, el museo. En cuanto al misterio en que hizo que Monarch Beta fuese a los lugares que Ladybug hizo que fuera su archinémesis, residió en la importancia de tener aliados. Ladybug vio la pista de patinaje como un símbolo de torre de control que la notificaría cuando Monarch estuviese en búsqueda de su identidad. De la misma manera, Cat Noir recibiría esa notificación siendo Adrien siguiendo la página de la pista de Philip desde su celular para ponerse manos a la obra en cuanto suceda. Todo gracias a que Ladybug lo disuadiera y motivara en impulsarlo en hacer que su pista pudiese acarrear mayor fama si se tomara fotos con celebridades. Y como Monarch Beta era una celebridad con mala fama, esa sería la señal para ambos en actuar. Y en cuanto a las fallas que pudo solventar con relación
relación a los Kwamis. De entrada, Mari sí o sí tenía que formular preguntas que Monarch evidentemente realizaría, cuya respuesta exigiría en ese momento, puesto que, aunque no puedan decir el nombre de Mari, los instruyó a que pronunciaran pistas, las cuales eran respuestas vagas a modo de acertijo para tener el tiempo suficiente para el dúo en acorralarlo en el momento en que bajara la guardia. Mari en este punto demostró que cuanto mayor era el tiempo de planificación, menor la presencia de fallas se daría en el proceso de su ejecución. Well, that is the key that opens a locker at this place where you can slide around like crazy on top of a frozen pool. Oh, yes. The Guardian would tell us about it all the time. She loves going there. Uh-oh. Algo de lo que hay que aplaudir en Mari, una vez más en esta ocasión que llega a pertenecer por mérito propio en esta lista, fue el desenmascarar de Layla sin la necesidad de inculparla como aquella vez que fue víctima de un crimen que no cometió. Todo a raíz de hacer que sus maliciosos y maquiavélicos pasos le daban una ventaja, la cual supo aprovechar para hacer realidad el deseo que tuvo en su mente desde el primer momento en que detectó cuán pérfida podría ser cuanta más atención ésta recibía. Y aunque haya sido corto ese momento en que pudo hacer que Layla tuviese un poco de su medicina, hay ciertos factores los cuales analizar y puntualizar. Mari, después de tantos intentos de demostrar que Layla era lo que no mostraba ser en sus encuentros con cualquier persona, era ignorada o invisibilizada en el proceso, debido a que el estatus de aquella contendiente cacheteaba tales acusaciones con las que intentaba tildarla de mitómana y hacer que sus compañeros no caigan en sus trampas psicológicas. Layla entiende que, en el ámbito de la adquisición de poder, una de las que ella poco aplica y más ignora es el hablar con acciones, concepto simple que Mari detectó en ella, la cual podía aplicarla en su contra, pero sabía que Layla era muy cuidadosa con lo que decía y hacía, que sabía que Mari estaba al corriente de lo que ella decía para no caer en sus trampas, más cuando salió con Chloe volviéndose presidenta de curso, con la que podría bien usar esa posición para fines aún más maquiavélicos. Al no controlar al eslabón de Chloe, fue uno de los grandes errores que ella cometería, cuyo producto de esa acción estuvo en la paciencia de Mari. La información que Sabrina le proporcionó a Mari en ese momento era sustancial y de alto contenido, mismo que Mari selectivamente usaría para la concatenación de un plan que llevó a cabo, mejor adoptando la mentalidad de su papel en ese momento, dejando de lado el momento en que Mari sintió celos al notar a Layla ligando con Adrien. Para Mari, objetivamente era necesario exponer a Layla. Vio cuán perjudicial a largo plazo simbolizaría en un longevo libertinaje, más cuando esta optaría en acorralarla tarde o temprano, siendo propensa en convertirse en una mayor amenaza de lo que era Chloe para la escuela, ya que la diferencia está en que usaba mejor el cerebro en lugar del chantaje, al notar que era una mujer que no se regía con amenazas, sino de garantizar lo prometido. Layla es una experta manipuladora patológica que, con el estatus que amasaría, Mari llegaría a estar arrinconada sin ayuda alguna, presenciando la manifestación de esa promesa que le hizo en el capítulo de Chameleon. En cuanto a la adquisición de los recursos, Mari usaría la información de Sabrina al ser víctima de opresión emocional por parte de Layla, mostrándole posiblemente la evidencia o trayendo a Sabrina de testigo al director Damocles, cosa que el director Damocles tenía que ser convencido con la veracidad de pruebas irrefutables de lo que mencionaban. Fue ahí que hicieron un trato por el hecho de que Sabrina mencionó de que siempre usaban el baño de mujeres para realizar sus complots a causa de la inexistencia de testigos cercanos, cosa que lo pondrían en fuera de servicio para poner un baño portátil en medio de la cancha, espacio hermético en el que cantarían todo enfrente de todos. Un plan que sin duda alguna no requirió de la máscara de Ladybug, sino de pensar en qué es lo que haría Ladybug en situaciones como esas. Hey! What's your name? Get back here! What's the next part of the plan? You can't leave me here alone like this! Get back here, Lilo! Puede sonar absurdo, hasta incluso contraproducente con esta última estrategia que Ladybug ha aplicado, más cuando en todas las veces que la ha usado funcionaron en esas mismas ocasiones, y ese es el diálogo. Lo ha usado en diversas maneras, y cada una de ellas vamos a analizarlas, las cuales destacaron superiormente a las tácticas convencionales que Ladybug junto a Catwalk suele realizar ante una amenaza akumatizada. El caso más obvio que podemos usar con relación a esta táctica es cuando la aplica con niños. El caso más destacable fue hacer que Chris Master desistiera de su objeto Akuma usando la parábola de Santa Claus en su contra, más cuando esta misma parábola fue reforzando su decisión de renunciar al Akuma a modo de aprendizaje. De antaño, Ladybug siempre ha gustado pasar tiempo con niños, y gracias a la influencia de Alia, sus técnicas de cuidarlos al ser niñera han mejorado con el tiempo, y esto llega a reforzarse en el primer capítulo de revelar que
querer tener 3 hijos con quien ya sabemos, y Ladybug sabe conectar con ellos, con comprender sus emociones y canalizarlos a un punto en que visualiza un asequible resultado, como lo fue en el mismo caso de Chris Master. En el caso de villanos akumatizados, existen algunos casos a los cuales abordar para llegar a un entendimiento más amplio para esclarecer la forma en la que Ladybug opera cuando nota surgir la oportunidad de poder dialogar con el villano akumatizado en ese momento. Vayamos al primer caso que se suscitó al ser el primero en ver que un sujeto puede renunciar voluntariamente al poder abrumador de un Akuma mismo, y ese es el momento en que Alia pudo liberarse de esas garras internas para recuperar su libre albedrío. Ladybug bien podría recurrir a otra portadora o portador para que use el poder de la ilusión, pero no, optó en recurrir a Alia, no solo porque Ladybug creía que era la única en poder manejar ese poder como ninguno, pero Ladybug apela a la unicidad en su amiga, que le invitó y animó a que intentara liberarse de ese mental mal, más cuando Ladybug como Mari se sentía responsable de esa conjunta akumatización y necesitaría a alguien como Alia en esa lucha, más cuando tenía planeado decirle la verdad detrás de sus frecuentes evasiones sociales, que no funcionaría al optar por otro portador que use su predilecto poder. En el caso de Chilin, surge una situación en la que su Akuma fue suscitada por algo más complejo que Ladybug tuvo que analizar con detenimiento mientras lidiaba a distancia con su madre akumatizada. Es muy estúpido hacer demasiado perfecto a un personaje que no hace más que encaminarlo a ser odiado y que la historia en sí se echa a pedazos. Ladybug, por otra parte, no es perfecta, y es gustoso presenciar que en algunas ocasiones plasmen eso de ella. La muestra de vulnerabilidad de todo tipo la hace humana. No saberlo todo es una invitación a que aprenda de las cosas de empíricas maneras, de modo que lo que conoce de su adversario cuando requiere ser salvado, opta en realizar hazañas que estén a su alcance para terminar rápido las contiendas destructivas, así como pasó en el lapso del surgimiento de Chilin, ya que todo incide en conocerla. Ladybug pudo hacer que Lady Wi-Fi renunciara a su maligno poder porque la conocía y sabía quién estaba detrás de la máscara, empleando el uso del pasado que simboliza el conocerla profundamente, usando eficazmente el toque anímico de un punto débil que la impulsó a desakumatizarse por sí misma. En este caso, Chilin era su madre, alguien que conocía desde su niñez, sabiendo que ella no pierde los estribos con tanta facilidad o se doblegue ante la autoridad con la misma facilidad. Chilin no era impulsada en adquirir los milagros, usaba sus poderes para hacer entender a las autoridades a modo de escarmiento que su sistema tiene fallas que ignoran con descarada deliberación. Ladybug, al ver ese conflicto, su tarea era solventarlo sin la necesidad de estar en el bando de aquellos que fueron los causantes de tal akumatización. Entendería el problema de raíz para realizar un plan con tal de desvanecer la destrucción de por medio, que detrás había una lucha de principios. Ladybug comprendió que la víctima ahí era Sabine, analizó su situación, hubo negociación y promesa de por medio en esa estrategia que recurrió Ladybug, porque sabemos que Ladybug no negocia con cualquier persona akumatizada, y he aquí lo importante de conocer a fondo a una persona con las cualidades que ha concebido a lo largo de toda su vida, que bien se las puede usar para fines benevolentes o maquiavélicos. En ese caso, Ladybug determinó el resultado de esa situación con la opción que ya se sabe que tomó. Lo mismo ocurre en la tercera akumatización de Jalil como faraón. En esa forma akumatizada, el más profundo deseo de Jalil era recuperar a su hermana, convencido de que Ladybug era la culpable a costa de su excesivo consumo de información de usuarios tóxicos que alegaban fervorosamente sobre la incompetencia de Ladybug, dejando a Paris más desprotegida desde que Monarch le arrebató todos los milagros. Esto involucra mucho a Ladybug. Ella bien podría desakumatizar con tal facilidad a Jalil en ese entonces con ingenio impredecible del que recurre habitualmente, pero eso no disiparía el odio que Jalil siente por ella. Esta furia la implicaba al 100%, porque Jalil percibió que Ladybug forzó a Alex que fuese perpetuamente la guardiana del tiempo, y tuvo que demostrarle con hechos de que no era verdad y que fue decisión de la propia Alex, quien quiso ejercer esa importante tarea para que el tiritado Paris no aflija a su familia, un precio que estuvo dispuesta a pagar con tal de no ver esa realidad. Lo que estuvo al alcance de Ladybug mismamente eran las acciones. ¿Y cuál era esa acción? La demostración de una prueba, como ya se mencionó, una que Jalil reconozca que sus emociones fueron producto de un desastre que nada tenía que ver con lo que sentía. A Ladybug no le convenía acarrear más enemigos, que hizo todo lo posible que estuvo a su disposición para hacer que no se ganase un enemigo más, como con Layla, a quien no pudo disipar su odio en ella.
Y para terminar, el diálogo que aplica Ladybug en sus enfrentamientos llegaron a verse en pocas ocasiones en las que el villano akumatizado logra cumplir sus motivaciones. Pero, ¿por qué? Suena surreal e incluso inefable que Ladybug permita que un villano cumpla su cometido. Existen muchas motivaciones de los villanos akumatizados en las que llegan a segmentarse según el grado de impacto negativo que estos tienen, del mayor, que es el más perverso, hasta el que es más altruista pero con métodos incorrectamente aplicados. Exclusivamente Ladybug se inclina al nivel más bajo en el ámbito de las motivaciones, ya sea que conozca al villano o no. Si percibe que su afán es por un beneficio colectivo impulsado por su frustración de ser víctima de una fuerza opresora en el que hay daños colaterales en el proceso, Ladybug estará atenta a su situación para poder llevarlo a un método mucho más civilizado para evitar que haya más pérdidas. Ladybug en muchas ocasiones opta en recurrir al diálogo e intentar convencer a los villanos akumatizados que son mucho más que sus formas akumatizadas, que si no muestran decisión en renunciar, Ladybug únicamente recurriría a la violencia estratégica para salvarlo de la maldad. El enfoque de ella es aceptar las motivaciones del villano akumatizado bajo sus propias condiciones, ejemplo que podemos notar en Miss Sans-Culotte, quien, cansada de un régimen tan opresor, entendió que hay luchas que no pueden solucionarse o terminarse con palabras. La violencia era la última herramienta que jamás pensó desenterrar, permitiendo que Monarch en ese entonces la akumatizara, forzando el cambio por métodos de los que ella jamás optaría, más cuando en el fondo no se sentía orgullosa de lo que hacía. Pero si eso garantizaba un buen futuro para sus estudiantes, a quienes le tiene mucha estima, estaría dispuesta a actuar cual caballero defensor de su princesa. Ladybug le funcionó negociar con Miss Sans-Culotte en ese entonces porque ambas motivaciones coincidían, las cuales tenían que regirse bajo un acuerdo en ese curso. Y así fue, notando que sus acciones impulsaron al alcalde a renunciar a su poder, ganándose ella el poder de hacer un verdadero cambio en París. Y dime tú, ¿cuál de estas estrategias que Ladybug aplicó fue tu favorita? Déjalo en los comentarios, que gustoso leeré. Me encantaría mencionarte que en el crecimiento de este canal está a decisión tuya con la suscripción y el darle like a este video. Y bueno, soy Snowdetman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. Sé feliz hoy, aunque únicamente sea por joder a los envidiosos.